Buenas tardes, mi nombre es Dayan Aranguren y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas se construyen a partir de aminoácidos y son un componente principal de todas las células del cuerpo. Los seres humanos podemos producir internamente algunas proteínas. Sin embargo, otros debemos obtenerlas forzadamente, a través del consumo de alimentos con proteína. Mi nombre es Ángel Palmar y en esta ocasión le vengo a explicar sobre la clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican dependiendo de estructura, composición, forma y solubilidad. De acuerdo a su composición, se clasifican en holoproteínas o proteínas simples, formadas únicamente por aminoácidos. Pueden ser globulares o fibrosas. Globulares tienen forma más o menos esférica y compacta, son solubles en agua, tienen estructura terciaria o cuaternaria y función dinámica. Las más importantes son albuminas, globulinas, protaminas e histonas, proteínas fibrilares, filamentosas o escleroproteínas. Poseen una forma alargada, ya que carecen de estructura terciaria y únicamente la poseen secundarias o cuaternarias. Son insolubles en agua y generalmente estructurales. Destacan colágeno, queratina, elastinas. En la segunda clasificación tenemos esteroproteínas o proteínas conjugadas. Están formadas por una fracción proteica y un componente no aminoácido llamado grupo prostético, que pueden ser un azúcar, un lípido, un ácido nucleico o simplemente un ion inorgánico. Dependiendo del grupo prostético, existen varios tipos de esteroproteínas. Glucoproteínas conformadas por una fracción glucídica y una proteica. Algunas glucoproteínas son hormonas y enzimas. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Piña y continuamos con la estructura de la proteína. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada una de estas estructuras informan de la disposición de la anterior en el espacio. Primaria. Es la secuencia de la proteína, nos indica que componen la cadena polipeptídica y el orden en que se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma en que ésta adopte. Secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en espacio, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable en la estructura secundaria. Existen dos tipos de estructura secundaria, la alfa hélice y la conformación beta. Esta estructura se forma al enrollarse de una manera de espiral sobre sí misma. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el carbono y el oxígeno de un aminoácido y el amino del cuarto aminoácido que le sigue. En esta disposición no forman una hélice, sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Presentan esta estructura secundaria la queratina de la seda o fibroína. Terciaria. La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipeptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte enzimáticos, hormonales, etc. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces. En estos está el puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tiene azufre, los puentes de hidrógeno, los puentes eléctricos y las interacciones hidrófobas. Cuaternaria. Cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico.
Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2 como en la exoquinasa, 4 como en la hemoglobina o muchos como la capsida de virus del poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara García y yo les voy a explicar un poco lo que es la digestión de las proteínas. Esto se divide en 4 fases. Tenemos la fase número 1, que es en el estómago, con la pexina gástrica producida por las células principales del estómago. La pexina se libera en formas de proenzima. Se activa en presencia de un pH bajo y se inactiva en presencia de un pH neutro del intestino. Como la fase número 2, la proteólisis, liberan aminoácidos libres que estimulan la secreción de colecistoquinia por las células endocrinas del duodeno y yeyuno. La fase número 3, tenemos que el duodeno y el yeyuno, aquí ocurre pues la mayor digestión. Aquí actúa la proteasas pancreáticas, las cuales están compuestas por la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Y dos más, las cuales son la esopectidasa, esta se divide en carbocipectidasa A y B. Como la fase número 4 tenemos que la colecistoquinia, la secretina, la gastrina, el péptido intestinal, el vasoactivo y el nervio vago, pues estas a través de la aceticolina aumentan la secreción de proteasas pancreáticas. Los productos resultantes de la digestión de las proteínas son aminoácidos libres y oligopéptidos. Pues para culminar, cuando tenemos una inadecuada digestión o absorción de las proteínas, esto aparece cuando la secreción de la activación de las proteasas pancreáticas son insuficientes, como el caso de la fibrosis quística o la pancreatitis crónica, o cuando se reduce la superficie intestinal. Buenas tardes, mi nombre es Aileen del Valle y yo voy a hablar sobre la fase de la degradación. La transaminación es una reacción catalizada por aminotransferasa en la que el grupo alfa-amino de un aminoácido es transferido al grupo carbonilo de un alfa-oxoácido. La desaminación oxidativa. La desaminación de los aminoácidos es un proceso metabólico en el cual se produce la separación del grupo amino de los aminoácidos. A partir de un aminoácido se obtiene el cetoácido correspondiente y amoníaco. En estas reacciones la principal enzima desanimada es la L-glutámico deshidrogenada. La eliminación de amoníaco. El amoníaco se excreta como sales de amonio y como urea a través de la orina. En el hígado, el amoníaco generado por el propio catabolismo hepático de aminoácidos, así como el que llega unido a la glutamina, se transforma en urea. La urea sintetizada es excretada a través de la orina que se forma en el riñón. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Luis Escalona y hoy les voy a exponer sobre el metabolismo proteico. Son los diversos procesos bioquímicos responsables de la síntesis de proteínas y de aminoácidos por medio del anabolismo proteico y la degradación de proteínas por medio del catabolismo proteico. El anabolismo proteico es el proceso por el cual las proteínas se forman a partir de aminoácidos. El catabolismo proteico es el proceso por el cual las proteínas son degradadas hasta liberar sus aminoácidos constituyentes. ¿Qué entendemos por aminoácidos? Entendemos que son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Cuando las proteínas se digieren
o se descomponen, los aminoácidos se acaban. Gracias.